Ya encontraron la cita, Ruth 1, vamos a leer del 1 al 7, amén. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y su mujer y 2 hijos suyos. Amén. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. 4. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella y sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén. Bueno, se pueden poner cómodos, mis amados. Quería leer el texto primero para que pudieran estar cómodos, amén. Porque tengo el tema que tengo para hoy es: no dejes apagar la llama en tu familia, amén. No podemos dejar apagar esa llama. Pero antes de empezar con el texto que leímos, quiero hacerles 2 preguntas y que ustedes las analicen ahí sentaditos, bien bonitos así como están. Dice, ¿ustedes saben qué es una llama? ¿O qué es fuego? De pronto nosotros pensamos que llama y fuego es lo mismo, ¿cierto? Pero yo estuve por ahí leyendo y decía, llama es la parte visible del fuego, una masa de gas caliente que se eleva. Las llamas son el indicador de los gases calientes que se producen durante la combustión, están emitiendo luz. Pueden tener diferentes colores según la composición de los gases que se están quemando. Relación entre el fuego y la llama, dice, llama es el componente que se ve del fuego. No hay fuego sin llama. En la práctica común, ya que el fuego implica la combustión que produce gases calientes que se ven como llamas y viceversa. ¿Qué se necesita para encender una fogata? Yo creo que si nosotros vamos a encender una fogata, necesitaríamos primero la leña, ¿cierto? Necesitaríamos algo con que encender la fogata, ¿cierto? Y al encender la fogata saldría la llama. Bueno, en esta parte les quiero hacer una explicación sobre esto y es, nosotros somos la leña, pero la llama es Jesucristo y Él es el que nos ayuda a que esa fogata permanezca encendida. Por eso quería meterme por este lado, que tuviéramos claro que la llama que tenemos que sostener en nuestra familia depende de Jesucristo, ¿cierto? Tenemos que tener a Jesucristo en nosotros para que esa llama no se desvanezca y permanezca siempre encendida. Pero hay algo que a mí me conmovió mucho y fue la leña, porque si nosotros somos la leña verde no enciende, ¿cierto? Entonces, primero hay que cortarla, y cuando tenemos la leña ya cortada para hacer la fogata, la tenemos que partir como en pedazos para poder hacer el fogón, ¿cierto? Y quizás eso es lo que hay veces pasa en nuestras vidas, que somos quebrados y quizás no entendemos el por qué somos quebrados, pero necesitamos secar para poder encender también. Y para poder secar
y en la forma en que nos cortan a nosotros es que nos cortan del mundo, ¿cierto? Y al morir para el mundo ya estamos secos para poder recibir esa llama que se llama Jesucristo, que es el que enciende ese fuego, amén. Bueno, volviendo a lo que leímos, yo creo que muchos han escuchado esta historia tan bonita de Ruth, ¿cierto? Pero también estuve mirando a su suegra, porque fue una mujer que también fue importante en ese proceso de Ruth. Y como dice el texto, Noemí se fue con su esposo y con sus 2 hijos, ¿cierto?, para Moab. Resulta que Moab no, ese pueblo no se entendía con el pueblo de Noemí, ¿cierto?, con Judá. Entonces, cuando murió su esposo, ella se quedó con sus 2 hijos y sus nueras, ¿cierto? Dice la palabra que estuvieron 10 años viviendo después de que el esposo murió, pero ya cuando murieron sus 2 hijos también, ella quedó sola con sus 2 nueras. Quizás fue una situación dura para ella. Primero el dolor, que perdió 3 seres queridos, que aunque su esposo había muerto hacía 10 años, es una situación que quizás no es fácil de superar, ¿cierto? Pero entonces ella tomó la decisión de volverse a su tierra. Pero resulta que las 2 nueras, que era Orfa y Ruth, ellas eran moabitas. Entonces ella tampoco quería como que ellas se quedaran pegadas a ella, y en un momento les dijo que se volvieran. Yo creo que hemos escuchado ya esta palabra, este texto, lo hemos leído, donde ella les dice que se devuelvan otra vez a su tierra, que no se vayan con ella, ¿cierto? Y de pronto Orfa toma la decisión de devolverse, pero Ruth siguió. Ella iba con dolor, porque Noemí iba con dolor, y ella, según dice la palabra, ella se sentía derrotada, y quizás no quería que estas 2 mujeres sintieran lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Quería que la vida de ellas cambiaran, porque ella les dijo: así yo tenga otro esposo y tenga hijos, ustedes no lo van a esperar, no van a esperar a que ellos crezcan para casarse con ellos. Entonces dijo: entonces, ¿qué pueden esperar de mí? Ella se sentía en derrota. En Ruth, les quiero leer en Ruth 1, del 19 al 21, y dice: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Resulta que Orfa se devolvió, pero Noemí, yo creo que ya habíamos escuchado que ella dijo que iba a estar con ella, que su tierra sería la tierra de ella, que su Dios sería su Dios, y ella se fue con ella. Pero entonces cuando llegaron, dijeron: ¿no es esta Noemí? Dice, y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Ella iba con un corazón triste, quizás sin una esperanza, pero Ruth fue la que sostuvo esa llama en esa familia. Ruth no quiso que esa familia se desintegrara, que no se apagara esa llama. Entonces dice que Ruth tuvo un hijo con Boz, porque Boz era familia del esposo de Noemí, y según la historia dice que cuando un familiar quedaba, una mujer quedaba viuda y era de la familia, ellos como que acogían la familia, ¿cierto?
ellos la cogían y trataban de ayudarles como a salir adelante, pero entonces Noemí empezó a trabajar con Boaz, pero Boaz se enamoró de ella y se casó con ella, con Ruth. Y la vida les empezó a dar un giro, porque Ruth empezó a que esa llama no se apagara, pero ella también escuchaba a Noemí, los consejos que Noemí le daban para que este proceso pudiera llegar, porque ella la empezó a aconsejar para que así pudiera casarse con Boaz. Pero entonces fue un proceso bonito porque ella se casó, a pesar de que Noemí se sentía derrotada al ver el proceso de ella, que ella tuvo un hijo, ese hijo ya le alegró la vida a Noemí, porque empezó también ella a ayudar a criar a ese hijo. Y yo me puse a mirar y eso, o sea, eso fue un cambio muy grande para esa familia, porque Ruth y Boaz tuvieron un hijo llamado Obed, pero ese hijo después tuvo un hijo llamado Isaí, y Isaí fue el padre de David. Entonces, cuando Noemí se sintió derrotada, Ruth trató de que esa llama no se apagara, y mire hasta dónde llegó, porque ¿quién fue David? ¿Quién fue David y quién fue el rey David en la historia? Entonces, yo digo que nosotros no podemos dejar apagar esa llama en nuestra familia. Tenemos que luchar porque no sabemos cuál es el propósito de Dios. Quizás estamos en algún momento difícil, en una situación que nosotros no vemos salida, pero Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene un propósito y Él dice que Él nunca nos pone una prueba que nosotros no podamos superar. Amén. Pero así como estas dos mujeres, quiero hablarles de otra persona en la Biblia, y está en Génesis 37, en el versículo 2 y 3, y habla de José. Si de pronto, gracias por el texto, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Resulta que José no estaba de acuerdo quizás con lo que hacían los otros hermanos, ¿cierto? Porque eran hermanos por parte de las dos mujeres que tenía su padre, ¿cierto? Y también es otra historia que conocemos mucho, porque conocemos la historia de José, logramos ver que sus hermanos lo vendieron, que llegó en un momento donde estuvo preso, ¿cierto? Tampoco fue una situación fácil para José, pero fue otro hombre que quiso sostener esa llama encendida en su familia. Y Dios también a esta familia la sacó adelante, porque cuando llegaron estos 7 años de hambre, José fue el único que pudo alimentar esta familia y pudo sacarlos adelante, y él sin dolor, sin rencor, porque no podemos tener rencor en lo que pase, porque sabemos que si quizás en nuestra familia hay alguien que nos ofende, tenemos que pensar que no es él, que es el enemigo, que lo quiere usar para hacer tropiezo, y que quizás está viendo bendiciones grandes en nuestra familia y él está haciendo tropiezo para que no podamos alcanzar misericordia de Dios y no podamos llegar a la bendición. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Resulta que su padre también lo amaba quizás más que los otros porque era el menor, tenía 17 años, y los hermanos sintieron celo de eso. Y quizás eso en nuestras familias también se ve,
que nuestros hijos de pronto digan, es que el preferido es este, pero no, un padre siempre los ama por igual. Que quizás hay hijos que tenemos que prestarles más atención, ¿cierto? Quizás hay hijos a que hay que dedicarles más tiempo, pero a todos los amamos por igual. También hubo otro hombre del cual quiero hablar hoy, y es de Job, otro hombre muy conocido por nosotros, un hombre que quizás ha sido ejemplar, ha sido una persona de la que uno quisiera seguirle y tener quizás la fe que él tuvo con Dios, ¿cierto? Job en el capítulo 1:1 dice, a Job como un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cierto? Dios siempre lo miraba y se agradaba de él por lo que él hacía, pero también tuvo su momento difícil, porque es que el enemigo cuando nos ve felices en las manos del Señor, él quiere quitarnos esa felicidad, él quiere quitarnos esa bendición, pero en medio de su sufrimiento, que no fueron pocos días ni poco tiempo, porque dice que él también perdió sus hijos, ¿cierto? Perdió todas sus riquezas, pero en todo ese tiempo que él tuvo, él quizás tuvo momentos en que sentía que no podía más, pero siempre tuvo la esperanza y tuvo esa llama encendida. Y su esposa, que él la amaba, y yo creo que la esposa es la más allegada a uno, y fue una de las que el enemigo también utilizó como para hacerlo flaquear, ¿cierto? Pero él sabía en quién había puesto la mirada, él sabía que Dios todo lo puede, y Dios le dio una victoria, Dios le dio la victoria y Dios le ayudó, y dice que todo se lo duplicó, y que nunca hubieron mujeres más hermosas que las hijas de Job, ¿cierto? Pero también estuve mirando otro hombre, y fue Mardoqueo. En Esther 2:7, si de pronto Econ me colabora. Qué pena ponerlos en estas. Bueno, dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Amén. Resulta que otra historia conocida también en la palabra, para los que hemos estudiado la palabra, yo creo que son historias que hemos escuchado, quizás hemos escuchado prédicas de ella. Pero Esther fue una mujer también ejemplar, ¿cierto? Pero Mardoqueo hizo un trabajo especial en esta familia, y también fue sostener esa llama, porque él, siendo sobrino de ella, la tomó como hija y quiso llevarla como su hija y sacarla adelante, ¿cierto? Y después podemos ver cuando Amán quería destruir este pueblo y odiaba a Mardoqueo, ¿cierto? Que hasta hizo una horca, y sin saber que esa horca iba a ser para él, porque eso hace Cristo, eso hace Cristo con sus hijos. Cuando alguien nos quiere hacer mal, ese mal se le puede devolver. Entonces fue una historia también donde Mardoqueo quizás tuvo esa llama encendida en medio de la dificultad, porque decía que él mantenía a la puerta pendiente de que a Esther no le pasara nada, de que
de que a ella quizás no la fueran a atacar o no fueran a hacerle nada malo porque ella la había tomado como hija y quería lo mejor para ella, ¿cierto? Y en esta historia también hubo un proceso muy bonito de Dios, pero también tuvieron sus momentos difíciles, ¿cierto? Cuando querían destruir este pueblo, Esther le decía a su pueblo antes de hablar con el rey que se arrodillaran, hicieron un ayuno de 3 días y 3 noches, y ella también lo hizo antes de hablar con el rey para hallar gracia ante el rey. Y yo creo que fue algo clave que ella hizo ahí. Y ella arriesgó también su vida porque ella dijo, así yo muera, pero también dobló sus rodillas creyendo en que hay un todopoderoso, de que hay un Dios que todo lo puede y un Dios de que si nosotros doblamos nuestras rodillas y le clamamos creyendo de que Él va a hacer su obra, Él la va a hacer. Pero quiero hablarles de otro hombre que también llamó mi atención y se llama Moisés, un hombre que al sentirse en peligro de muerte decidió huir del pueblo, ¿cierto? Porque Faraón quería matarlo y él habitó en tierra de Madián. Y en Éxodo 3 podemos ver cómo se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero Moisés empieza a sacar pretextos, porque eso nos pasa, cuando Dios hay veces nos quiere usar, nosotros buscamos pretextos. O quizás nosotros decimos, no, pero es que ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? ¿Cierto? Y yo me ponía a mirar la historia de Moisés y es como si Dios nos hablara y nos dijera, vaya, hable con el presidente y dígale que libere mi pueblo. ¿Y quién soy yo? El solo hecho de uno arrimársele al presidente es difícil, ¿cierto? Y quizás él decía, y con mi habla, porque era tartamudo, ¿cómo iba a hacer para hablar ante el rey? Y fuera eso uno asustado menos. Le pasa como a James, que cuando está asustado se le enrama la lengua. Pero eso le pasaba a Moisés. Pero fue un hombre de que no solamente liberó el pueblo y a su familia, sino que los sacó de la esclavitud. Entonces yo me ponía a pensar en estos hombres y decía, independientemente del rol que tengamos en la familia, porque hay veces pensamos que los papás como cabezas de familia somos los que tenemos que sacar la familia adelante. Pero si quizás tu papá no ha podido y tú eres el hijo, no dejes apagar esa llama en tu familia. O si quizás no eres el hijo sino la esposa y quizás el esposo esté bajito y sus hijos, pero usted ve que puede hacer algo, hágalo, no deje apagar esa llama. Porque acá como miraba en estos textos y les quería mostrar es que Noemí estaba con un corazón afligido, ¿cierto? Y Ruth era la nuera, quizás de sangre no era familia porque se había casado con un hijo de ella, ¿cierto? Pero ella no dejó que esa llama se apagara. Si podemos ver, Ruth también perdió su esposo y ella también sintió dolor y quizás la muerte del esposo de ella estaba más reciente que la de Noemí, pero ella no quiso que esa llama se apagara. Y gracias a que ella no quiso que esa llama se apagara, mire que de esta familia salió el rey David. ¿Y quién fue el rey David para Dios? Entonces, no necesariamente puede ser el padre.
También les estaba hablando de José, que José era el hijo, ¿cierto? Era el hijo y fue vendido por sus hermanos, fue preso, pero terminó en victoria, ¿cierto? Y logró rescatar esa familia, porque en el momento que más necesitaba esa familia y no encontraban salida, llegó esa luz de esperanza. También les hablé de Job porque Job era padre y él como padre sostuvo esa llama y no la dejó apagar. Amén. Aunque perdió sus bienes, perdió sus hijos, aunque su esposa quizás le habló diciéndole: maldice a tu Dios y muérete, mira cómo estás con esa lepra o esa sarna que tenía. Uno en una situación enfermo y diciéndole: maldice a tu Dios y muérete, mira la situación, pero él no dejó apagar esa llama y Dios le ayudó a salir adelante. Mardoqueo, resulta que Mardoqueo era un padre adoptivo y era primo a la vez, ¿cierto? Pero él también tomó esa decisión de que esa llama no se apagara y no solamente rescató a su familia, sino también al pueblo. Moisés libertó a su familia y al pueblo y lo sacó de la esclavitud. Pero hubo otro hombre más, llamado Jesús. Un hombre que es Padre, que es Rey de Reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, es Dios eterno. Yo creo que ha sido el que más quizás ha tenido que pasar por tribulaciones para darnos esa llama de salvación, para que nosotros pudiéramos tener una salvación y no nos perdiéramos en este mundo, porque cuando no tuvimos una esperanza, el Señor estando en su trono sin necesidad de despojarse, se despojó de sí mismo, haciéndose hombre y aún sabiendo lo que tenía que vivir en esa cruz, lo que fue maltratado, lo que fue humillado. Cuando a nosotros nos dicen quizás algo en la calle, a uno le duele, uno se ofende, pero lo que Dios tuvo que vivir no hay comparación. Y lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo solamente por darnos esa luz, esa esperanza de salvación. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú estás aquí es porque Dios nos dio esa oportunidad de ser hechos hijos. Y aún las visitas que están aquí tienen esa oportunidad el día de hoy de ser hechos sus hijos, de entrar a esta familia tan hermosa, de poder disfrutar y deleitarnos en sus alabanzas, en su palabra, porque es un deleite. Amén. En Juan 3:16 habla y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Amén. ¿Cuántos quieren esa salvación? Yo creo que si hemos pasado momentos difíciles en nuestra familia, es con la esperanza de llegar a esa salvación eterna, es con la esperanza de llegar a ese propósito que Dios tiene en nosotros. Nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, cumple tu propósito en mí, aunque pase por momentos difíciles, aunque pasen dificultades en nuestra familia, con nuestros hijos quizás, en nuestro hogar, pero nunca perdamos esa esperanza, porque Dios tiene ese propósito y yo sé que llegará el día en que veremos la victoria. Pueden pasar años, pero no desconfíes que la victoria vendrá. Tenemos que confiar en este Dios poderoso, en este Dios que todo lo puede,
En 1 de Juan 3, 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuánto lo creen? Que llegará ese día donde lo vamos a ver y vamos a disfrutar. Ya allí no habrán tristezas, no habrán dolores, no habrán dificultades ni tribulación. Allí el enemigo no podrá tocar nuestras vidas, porque sabes una cosa, ya el enemigo estará derrotado por nuestro Padre Celestial. Yo quiero hacer una oración por estas familias hermosas. Yo quiero que si quizás en tu casa hay un momento difícil, lo pongas en las manos del Señor ahora y le digas: Señor, yo quiero ser esa persona que no va a dejar apagar la llama en mi hogar. Yo quiero ser esa persona de que la llama siga encendida y que después pueda ver, Señor, de que por lo que yo hice, vamos a salir en victoria. Yo quiero orar por estas familias que quizás no ven una esperanza, que quizás la puerta la ven cerrada, pero sabes una cosa, el Señor ya le tiene solución a tu problema. El Señor ya le tiene la solución y tenemos que confiar en Él. Tenemos es que perseverar. ¿Qué hizo esta familia cuando Mardoqueo querían destruir su pueblo? ¿Qué hicieron ellos? Se postraron, hicieron un ayuno. ¿Será que quizás nosotros estamos sacando esos tiempos para clamarle a Dios o queremos que solamente Dios nos escuche 5 minutos? Yo creo que necesitamos más de 5 minutos para que nuestra familia salga en victoria. Yo creo que necesitamos mucho más tiempo de rodillas para que nuestra familia pueda verse reflejado lo que nosotros queremos, que sea vencido el enemigo y que huya de nuestras familias, porque yo he visto que el enemigo solamente ha querido atacar las familias de esta iglesia, la familia de Jesucristo. Yo creo que Él no ha querido sino dañar hogares, romper matrimonios, pero en el nombre de Jesús, yo sé que toda rodilla que se dobla clamando y creyendo de que Dios los va a sacar en victoria, Él va a encender esa llama y nos va a sacar en victoria. Amén. No dejes apagar esa llama, aunque tú la veas quizás un poquito bajita. Yo veía este aviso y decía: quizás la llama puede estar crecida, pero ¿cómo está tu llama? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harás tú por tu familia? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Será que estás dispuesto a perseverar para que esa llama esté encendida? ¿O será que vas a quedar derrotado y vas a decir: Señor, no puedo? Señor, yo ya no puedo. ¿O vas a esperar de que de pronto tu hijo, tu esposa, o sea otro el que levante esa llama, porque tú no pudiste sacar esa llama, porque no tuviste la fuerza? Pero hay un Dios que está esperando quizás a que nosotros nos postremos ante su presencia y le digamos: Señor, enciende la llama en mi casa, enciende ese fuego, Señor. Necesitamos ese combustible, Señor, que eres tú, oh Padre Santo. Si quizás nosotros como madera estamos un poco verdes, que sequemos, porque el mundo quiere que nosotros no seamos secos, pero si Dios tiene que cortar algo de nuestras vidas para poder secar y que ese fuego sea encendido y que Dios llegue a nosotros y ponga ese combustible que necesitamos, que el Señor sea ayudándonos a que lo que tengamos vivo todavía en el mundo muera, para poder ser encendida esa llama en nuestro hogar. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a clamarle al Señor. Si tú tienes tu familia al lado,
tómala de la mano, abrázala y dile: yo quiero que en este momento yo quiero ser esa llama. Yo no quiero, si hay algo que quizás está tratando de apagar la llama en nuestras vidas, dígale al Señor: Señor, yo no quiero que la llama en mi casa se apague. Si hay alguna dificultad, una enfermedad, quizás un hijo está faltando, quizás está apartado, quizás un hijo está en desobediencia, ponlo al Señor y dile: Señor, yo quiero que esto verde que hay en el mundo, en esta leña, sea cortado, para que mi hijo, mi esposa, mi esposo pueda recibir ese fuego y pueda ser encendido, Señor. Vamos a orar en este momento. Yo quiero invitar a la directiva de familia, a los diáconos, si de pronto están acá, nos acompañen y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, en esta hora, oh Padre Celestial, enciende la llama en mi hogar, oh Dios, no permitas que se apague. Oh Señor, mira a tu pueblo, aquí estamos.